demora. Bueno, vamos a iniciar. Miren, tengo por aquí la presentación que hemos estado manejando. Bueno, esta presentación ya está disponible ahí en la página, ya la actualicé, subí agregué algunas cosas. Bueno, aquí está el temario, ¿verdad? Que ya lo estuvimos asignando la clase anterior. Por aquí agregué unas fotografías. Bueno, esta parte que sí es importante. Aquí está la definición de un sistema de distribución que por aquí es un sistema de distribución de energía eléctrica, es el conjunto de elementos encargados de conducir la energía desde una subestación de potencia hasta el usuario, ¿no? Es básicamente lo que es un sistema de distribución. Conjunto de elementos encargados de conducir la energía desde la subestación de potencia hasta el usuario, ¿no? O sea, desde la subestación de potencia hasta el usuario, que pueden ser cargas residenciales, comerciales o industriales. Es la definición, ¿no?, de un sistema de distribución. Esta puede ser una pregunta de examen para que lo apunten. Y los elementos de un sistema de distribución pues consisten en líneas primarias, secundarias, transformadores, aisladores, conductores, cables, protecciones, acometidas, medidores, que son los elementos que vamos a ir desglosando uno a uno, ¿no?, en las exposiciones. Por aquí agregué unas fotografías que muestran los elementos de las redes de distribución. Es de lo que vamos a estar hablando, ¿no?, en las futuras clases, sobre los aisladores, sobre los conductores, sobre los transformadores. Bueno, pues acá otro tipo de aisladores, estos son los de vidrio. Aisladores tipo cerámicos. Bueno, es otra cosa también, ¿no? El tipo de aisladores hay, se llama tipo alfiler, estos son los de retención. Acá el cable semiaislado, que por ahí también un equipo se va a encargar de hablar de eso. Bueno, entonces esta presentación ya está actualizada ahí en la página. Si gustan descargarla, por ahí está. Bueno, entonces otra cosa también que estaba pendiente era asignar aquí un tema. Pero bueno, si no lo hacemos mañana. Entonces ahorita vamos ¿En qué página, profe? Disculpe. en la página en el blog de redes de distribución. Déjenme compartir aquí la página, si quieren, aquí por el chat. Sí, vamos a ir manejando este espacio también, ¿no? Porque, bueno, el otro era el módulo, pero va a estar tardado, todavía no los matriculan. Así que vamos a usar este espacio también. Ahí está en el chat, ahí estoy subiendo esta presentación, la lista de cotejo que platicamos ayer, les digo, la semana pasada. Parece que que aquí está la peña, ¿no? Entonces aquí está la presentación del curso, la que les acabo de mostrar ahorita. Esta lista de cotejo, sí, la platicamos la vez pasada sobre los elementos o las secciones que deben de tener sus reportes escritos sobre los temas que les tocó investigar. Es que una cosa es la exposición y otra cosa el documento escrito, ¿no? El documento escrito debe tener todo esto, los datos, una carátula, un resumen, un índice.
el texto con formato uniforme, ¿no? O sea, todo el mismo tipo de letra, ¿no? Numeración de las secciones, figuras y tablas. Aquí hay un artículo que les puede servir como ejemplo. Aquí, por ejemplo, ven cómo viene aquí. Bueno, esta es la carátula, pero ustedes pueden usar la carátula que utilicen en sus prácticas, ¿no? Luego viene aquí un resumen y ven las secciones cómo se enumeran, ¿no? El 1, su introducción, acá el 2, ¿no? El modelo de la línea, por acá empezar el 3, acá está, ¿no? Comparación con mediciones. Incluso dentro de un subtítulo puede haber dos, como miren, por ejemplo, aquí en el 4, tiene 4.1 y 4.2, ¿no? O, bueno, a ver, ¿dónde está? Sí, 4.2, aquí está. Entonces, lo mismo sucede con las tablas, vean, por ejemplo, esta es la tabla 3, esta es la figura 4, se deben enumerar entonces tablas, bueno, secciones, figuras y tablas. Se deben de enumerar y, bueno, en su caso, bueno, en algunos temas, ¿no? Va a haber muchas figuras, aisladores, por ejemplo, un montón de figuras, los cables, los conductores. Bueno, entonces, bueno, esto lo encuentran aquí, ¿no? Texto con referencias, un mínimo una por subtítulo. Ah, es esto, lo que también, ¿no? Por ejemplo, miren aquí, introducción. Bueno, esta parte se extrajo de las referencias 2 a 4, miren, esta de las 7 y 8, esta de la 9 y 10. Ustedes, por ejemplo, en el caso de las figuras, van a usar muchas fotografías, ¿no? De cables o de fotos, o digo, de aisladores o de lo que sea. Entonces, miren, las referencias también se pueden ir en las figuras, ¿no? Por ejemplo, o en las tablas. O sea, por ejemplo, si una tabla la sacaron de una norma, bueno, pues le ponen aquí entre corchetes la referencia, ¿no? Por ejemplo, a algunos les mandé unas normas que me escribieron, y bueno, por ahí tengo más que les voy a ir pasando. Entonces aquí ponen, ¿no? Entre corchete el número de la referencia y citan la norma. También pueden ser, les digo, en figuras. Miren, por ejemplo, aquí estas son comparaciones, o sea, estas comparaciones las queda de la referencia 14, ¿no? Ustedes pueden poner aquí al final la referencia. Bueno, entonces, lo que quiere decir esto, ¿no? De texto con referencias, las conclusiones, la lista de referencias, bueno, esa va al final, la lista de referencias, debe estar hasta el final. Aquí está la lista de referencias. Mínimo, ¿cuántas? Mínimo 4, ¿no? Y bueno, o sea, seguramente van a poner más, pero bueno, aquí está la referencia. Bueno, el formato también, acuérdense, ¿no? Por ejemplo, si es un artículo científico, empiezan con el nombre de los autores, luego ponen aquí el título del artículo, y luego los datos, ¿no? Por ejemplo, fue en un congreso, y en tal lugar, en tal fecha, ¿no? Pero a lo mejor puede ser un libro, déjenme ver, buscar un libro. Aquí está, por ejemplo, este es libro. Es igual, se pone el autor, el título del libro y la editorial, el año y el país y el año. ¿Y qué más puede ser? Aquí hay, por ejemplo, esta es una norma. Y bueno, me imagino que ustedes también van a buscar de artículos de internet. Pues por ahí, les mostré una página, ¿no? Cómo citar artículos de internet. Antes de que se me olvide también, miren, voy a buscarles, bueno, no sé si sepan, pero aquí en esta página, Biblioteca Digital IPN, se meten a esta página, Biblioteca Digital IPN, y hay un espacio, aquí dice Biblioteca Digital, ajá, aquí está, bueno, ahorita les pongo el link. Es Biblioteca Digital, bueno, IPN, MX, Bibliotecas, Publicaciones, se van aquí a Biblioteca Digital, les abre esta ventana, ¿ven? Entonces aquí, miren, les pide su correo electrónico del IPN. Ajá. Es que yo pongo, miren, mi correo del IPN, les pide la contraseña y ya la tengo guardada. Y entonces, miren, les abre este espacio, que aquí lo más interesante, o de lo más interesante es que les da acceso, por ejemplo, a las revistas del IEEE,
Esta está buena, esta de el Sevier también. Bueno, entonces, miren, por ejemplo, este del IEEE lo voy a abrir. Eso está muy bien, ¿eh? No había antes. Antes era por el convencido, o bueno, tenían que tener membresía, ¿no? Del IEEE y no es caro todo eso, ¿no? Incluso para estudiantes, luego, sí, sí es caro. Entonces, vean aquí, vienen acceso, este, provisto por la ESIME, ¿no? Aquí ya les va a dar acceso. Entonces, sí, porque si yo me voy directo hacia el IEEE, pues no me va a dar acceso, ¿no? Entonces, bueno, les paso esta página. Esta les va a servir no solo para esta materia, ¿no? Sino para en general, ¿eh? Inclusive, aquí más para buscar artículos científicos ya más avanzados, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, voy a ponerle aquí redes de distribución. Entonces vamos a ver qué sale. Entonces aquí me ya están los artículos, ¿no? Por ejemplo, aquí es investigación y es un método de localización y aviso temprano de fallas, miren, en una línea. Vamos a ver. Miren, 2021. 2021. Ya les saben, miren, los documentos se los descargan, ¿no? O sea, vamos a ver aquí, habla de fallas, como detección de fallas, ¿no? En líneas de redes de distribución. Entonces aquí ven normal operation, o sea, bueno, miren aquí por ejemplo están viendo o simulando una descarga atmosférica, ¿no? Una descarga atmosférica aquí en la línea. Ajá, dice que a veces es difícil encontrar, ¿no? El sitio donde está la falla. Pues aquí habla sobre redes de distribución. Aquí inyectan una onda para ubicar el punto de falla, ¿no? Localización de fallas. Bueno, pues sí, aprovechen este espacio, porque sí, o sea, el acceso a este sistema de IEEE, sí, no es tan, no es tan barato, más bien, ¿no? Digo, hay membresías para estudiantes, pero aún así, ¿no? Son caras. Entonces, bueno, esto les puede ayudar, ¿no? Para no solamente para esta materia, sino pues demás materias, demás semestres, sobre todo cuando empiecen a investigar ya cosas como para su tesis, aprovechen eso, ¿no? Biblioteca Digital IEEE. Pues digo, hay otros también, ¿eh? Esta es el Sevier, esta es muy buena también. Estas de Springer también están buenas. Bueno, pues a ver esto rápido, del Sevier, no dio espacio. Bueno, pues es lo que comentamos, ¿no? La clase pasada sobre este tipo de documentos que tienen que hacer, que tienen que subir al módulo. Y bueno, ahora en la exposición, las exposiciones pues ya son diferentes, ¿no? No van a exponer en base a esto, tienen que hacer una presentación en PowerPoint con puntos más breves, más específicos. No se trata de llenar diapositivas. Bueno, y hoy vamos a empezar, ¿no? Con a ver, ¿quién es? Déjame abrir esto. Es sobre la historia, ¿no? Un poquito sobre la historia, vamos a ver aquí. Reseña histórica de desarrollo de las... pues les mandé unas páginas, ¿no? De un libro que habla sobre la historia a nivel mundial y luego ya en específico sobre México. Entonces, tengo aquí que esto le toca a Díaz Vázquez y Velasco Hernández, ¿se encuentran? Díaz Vázquez, Velasco Hernández. Sí, profe. Ahí como tienen su presentación lista, su trabajo. Sí, profesor. Pues, entonces vamos a empezar con sus compañeros. No sé cuánto tiempo pararon, pero bueno, es unos 15 a 20 minutos. Más o menos en promedio, ¿no? Más o menos. Si tardan menos, no hay problema. Pues adelante, entonces vamos a empezar con ustedes. Ahí está, ya se ve. Sí.
Muy bien. Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Somos el equipo uno, me imagino, conformado por Díaz Vázquez Omar y Velasco Hernández Cosiva. Nosotros les vamos a exponer sobre la reseña histórica del desarrollo de las líneas y redes de distribución en México. Y la reseña histórica, pues vamos a empezar con la creación. La siguiente, compañero, por favor. Ok. Las redes eléctricas fueron creadas entre 1860 y 1885, logrando conjuntar los componentes de un sistema eléctrico ya existente o inventando los componentes restantes con el fin de alimentar la carga comprendida por alumbrado, calefacción y motores eléctricos de las ciudades más importantes del mundo. En estos años, haciendo de la industria eléctrica la vía para el desarrollo económico del mundo. El siguiente, compañero, por favor. Bien, para esto les voy a hablar un poco de los generadores. El principio de funcionamiento de los generadores electromagnéticos fue descubierto en los años 1831 y 1832 por Michael Faraday. El principio más tarde llamado ley de Faraday es que se genera una fuerza electromotriz en un conducto eléctrico que rodea un flujo magnético variable. También se construyó el primer generador electromagnético llamado disco de Faraday, como pueden ver en la imagen, que es un tipo de generador homopolar que utiliza un disco de cobre entre los polos de un imán de herradura y se produce una pequeña tensión continua. La siguiente, compañero, por favor. Los pioneros que llevaron a cabo la construcción de los generadores eléctricos fueron varios en diferentes países. En Gran Bretaña era Ritchie, Saxton y Clark en Francia. Saxton y Clark fueron en Gran Bretaña. En Francia era Pixie, en Alemania era Siemens y en Italia era Pasinotti. Sin embargo, no tuvieron éxito debido a que sus generadores eran desarrollados por imanes permanentes y solo pudieron generar pequeñas corrientes de corriente directa, dada la limitada potencia de sus imanes. En el año 1866 se presentó el dínamo, generador a base de electroimanes que genera un campo magnético más intenso. La siguiente, por favor. En esta imagen pueden observar, les, les puse una imagen del dínamo de Pixie. Los diseños de Faraday y Pixie sufrían del mismo problema. Introducían picos repentinos de corriente solo cuando los polos norte o sur del imán pasaban cerca de la bobina. La mayor parte del tiempo no generaban nada. La siguiente, por favor. En esta diapositiva pueden observar el dinamo de Clark, que es el primero, y el de abajo es el dinamo de Pasinotti. Bien, el dinamo de Clark está formado por tres imanes de herradura colocados invertidos sobre una base de madera. En el interior hay una bobina con un núcleo de hierro dulce. El generador original se debe a Pixie, de nacionalidad francesa. Clark modificó el diseño original de Pixie, fijando los imanes, y es similar al que llevan los teléfonos antiguos de manivela. Por otro lado, Antonio Pasinotti, un científico italiano, resolvió el problema reemplazando la bobina giratoria por una toroidal, enrollada alrededor de un anillo de hierro. Así siempre una parte de la bobina estaba influida magnéticamente por los imanes, suavizando la variación de corriente. La siguiente, por favor. Posteriormente,
Grammy reinventó el diseño e ideó los primeros generadores comerciales a gran escala que operaban en París en torno de 1870. Como pueden ver, aquí hay una imagen del dinamo de Grain, que fue el más famoso y el más funcional de todos. A este personaje, a Grain, también se le atribuye la introducción de los motores eléctricos para fines industriales y el primer sistema de alumbrado público con lámparas de arco en el año 1878. Y también les coloqué una imagen para que pudieran apreciar la lámpara de arco. La siguiente, compañero, por favor. Todos los generadores descritos anteriormente eran máquinas de corriente directa, siendo esto una desventaja, ya que esta tecnología no puede transmitir energía a grandes distancias al no poder elevar la tensión y reducir las pérdidas por efecto Joule. Este problema fue solucionado con la aplicación de un transformador, máquina inventada por Faraday y Henry en 1831, que trabaja con corriente alterna. Haciendo uso de esta idea, fue desarrollado y patentado un sistema de distribución de corriente alterna, basado en el transformador de corriente alterna, por John Gibbs y Lucien Gawler. La siguiente, compañero. El éxito de la corriente alterna como medio para generar, transmitir y distribuir la corriente eléctrica fue consolidado con la aplicación de los campos eléctricos rotatorios en los generadores de corriente alterna y la intervención de los motores eléctricos de Nikola Tesla. También les coloqué una imagen para que pudieran apreciar el primer tren eléctrico que fue patentado por Siemens en 1879. Entre las primeras aplicaciones de la electricidad estaba el alumbrado y los trenes y tranvías. También se crearon nuevas industrias encargadas de la manufactura de equipo eléctrico para la propia industria y de los aparatos para los hogares, así como equipo y máquinas eléctricas para realizar la generación, transmisión y distribución. Ahora va a continuar mi compañero Omar a hablarles un poco sobre la historia de la generación de la energía eléctrica en México. Buenos días, compañeros. No sé si me logro escuchar bien. Sí, se escucha bien. Sí. Yo les voy a empezar a hablar sobre la historia de la generación de la energía eléctrica en México. Principalmente la generación de energía eléctrica en México inició en México a finales del siglo XIX. La primera planta que se construyó en León, Guanajuato, fue para una empresa textil. Esta fábrica de textil se llamaba La Americana. Para 1899, la capacidad instalada era de alrededor de 31 miliwatts. Sin embargo, esta capacidad era financiada y utilizada por el sector privado, principalmente para, como les comentaba anteriormente, para las empresas textiles, y esto era con la autorización de las autoridades federales y las estatales y las municipales. Para 1889, un antecedente que marca pauta es la primera planta hidroeléctrica en Batopilas, Chihuahua. Esta extendió sus redes de distribución hacia mercados urbanos y comerciales donde la población era de mayor capacidad económica. Otro antecedente histórico para esto fue la planta de energía de vapor. Principalmente esta fue producida por la que hoy conocemos como Siemens. Y también se encargó principalmente de alumbrar todo el centro histórico, bueno, parte del centro histórico, las calles de Reforma, la Alameda Central y otras vías de la Ciudad de México. ¿Esto por qué fue importante? Porque a partir de esto Siemens participa en la construcción a finales del siglo XIX. Participa para lo que fue la hidroeléctrica de Necaxa, de la presa de Necaxa. A finales del siglo XIX, un doctor francés, Arnold Backy, fue el que se percató de las potencialidades energéticas de los ríos de la región en Huachinango, que se precipitaban por los acantilados. En 1902, esa empresa tuvo que vender sus derechos y propiedades a la Mexican Light and Power Company, una sociedad anglo-canadiense.
A través de esta empresa es que es como fue construida el sistema hidroeléctrico de Necaxa por el reconocido ingeniero estadounidense Frederick Pearson. Un importante personaje en este sentido fue Alejandro Rich Shepard, también, quien fue quien acopló los molinos de trituración de dos generadores de vapor movidos por otras tantas turbinas hidráulicas de 15 HP. Esto se hizo construyendo una presa derivadora de 187 metros de longitud, junto con un canal de conducción de 3.800 metros. Primero se hizo una presa en el agua del río Tenango y luego se canalizó a través de un túnel de casi 1 kilómetro hacia Necaxa. Varios depósitos en el camino sirvieron como suministro de agua. Principalmente como era una zona de terremotos, estos depósitos fueron retenidos por muros de mampostería u hormigón. Esta principal hidroeléctrica sirvió bastante para lo que fue la Ciudad de México y el municipio del Oro del Estado de México. Principalmente lo hacían hacia el Oro en el Estado de México porque era una de las principales zonas mineras en ese tiempo y era lo que en el tiempo de Porfirio Díaz era lo que le estaba dando más auge bueno, Porfirio Díaz le estaba dando más ¿cómo se dice? Importancia a la minería y a lo textil. Por eso es que se hizo esta empresa para alimentar el oro. El trabajo en la planta hidroeléctrica fue el más grande de México y se completó en 1905. Este trabajo, el 3 de diciembre de ese mismo año, el presidente mexicano Porfirio Díaz fue el que realizó la inauguración. Para 1925, la demanda eléctrica ya había crecido de 31 miliwatts a 390 megawatts. Es el 14 de agosto de 1937 que se vieron la necesidad de crear la Comisión Federal de Electricidad. Su tarea principal fue promover el uso eficiente de los recursos y la ubicación de nuevos recursos. Para 1939 es que sale la Ley de la Industria Eléctrica. Esta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, donde se estableció que la electricidad era un servicio público que solo podía ser suministrado por el gobierno o por una empresa privada con una concesión. Posteriormente, para 1943, México ya tenía una capacidad instalada de 680 megavolts. En 1951, México ya tenía una capacidad de 1,400, de los cuales 378 eran de Mexican Light, 197 eran de la impulsora Empresas Eléctricas, 455 eran por otros inversionistas pequeños y solo 370 eran propiedad del gobierno. Para abril de 1960, el gobierno mexicano adquiere la empresa impulsora de Empresas Eléctricas, así como las acciones de la mexicana Luz y Fuerza y Motriz. Otro antecedente histórico importante fue el primer gran proyecto hidroeléctrico que nació en 1938 en la construcción de canales y caminos y carreteras de lo que después se convirtió en el sistema hidroeléctrico Ixtapatongo, que posteriormente lo nombraron el sistema hidroeléctrico Miguel Alemán. Para este entonces, este sistema hidroeléctrico fue construido ya por lo que fue CFE. Yo vi algunos videos en los que le comentaban que los principales constructores de esta empresa tuvieron que dormir inclusive mucho tiempo ahí en la zona donde se construyó, haciendo este trabajo con muy pocos recursos que se tenían porque no tenía, en ese entonces, en México, no tenía como tal la disponibilidad para hacer todos estos trabajos. Pues, para 1960 nace también lo que es el SENACE. El SENACE se crea a raíz de la nacionalización de la industria eléctrica en 1960. Esto fue cuando CFE empezó a adquirir control de los pequeños sistemas y las plantas generadoras que existían. Esto se hizo necesario tener una entidad o organización que controlara todas las operaciones de estos sistemas que antes, al ser privados, operaban de una manera independiente. Por lo anterior, pues se creaba cierto descontrol. Fue ahí que nació SENACE. En esa época solamente existía la interconexión del país que actualmente tenemos.
No, bueno, no existía, solamente teníamos sistemas aislados. Por ejemplo, estaban el sistema de Chihuahua, Torreón, la parte de Nuevo León y Tamaulipas, estaban interconectadas con Estados Unidos, y el sistema llamado Puebla Orizaba, y poco a poco fue que la CFE fue haciendo el sistema interconectado. En los años 80, para el crecimiento de la infraestructura eléctrica, para estos años ya tenían una mayor infraestructura eléctrica gracias a la CFE que fue desarrollando. Al inicio del año 2000 ya se tenía una capacidad instalada de 35.385, una cobertura del servicio eléctrico del 94.70 a nivel nacional, una red de transmisión y una distribución de 614.653 kilómetros. Y a partir de octubre del año 2009 es que la CFE se encarga del servicio eléctrico en todo el país, para dar paso a lo que hoy tenemos, lo que hoy conocemos ya como tenemos el sistema eléctrico nacional. Actualmente el sistema de energía está conformado por 4 sistemas de energías independientes, que es el sistema interconectado nacional. Este sistema interconectado nacional el primero es el sistema interconectado nacional, que abarca desde la parte norte del país, en Puerto Peñasco, Sonora, hasta Cozumel, Quintana Roo. Este comprende un 80% de la red nacional de transmisión y genera una demanda de 37.915. El siguiente sistema interconectado es el sistema interconectado de Baja California. Esta parte de la red de transmisión nacional abarca los municipios de Ensenada, Tijuana, Tecate, Mexicali, en el estado de Baja California, y San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora. Estos generan una demanda de 2.490. Este se encuentra interconectado con el Consejo de Coordinación Eléctrico Poniente. Está también el sistema interconectado Baja California Sur. Este comprende desde los municipios de Loreto hasta Los Cabos, Baja California Sur. Es un sistema eléctrico aislado del sistema interconectado nacional y del sistema interconectado de Baja California y del sistema interconectado de Mulegé. Por último, el sistema interconectado de Mulegé es el pequeño sistema eléctrico que abarca geográficamente desde el municipio de Mulegé al norte de Baja California Sur, así como la localidad de Bahía de Los Ángeles, y este es un sistema eléctrico aislado del sistema interconectado nacional. En la imagen también podemos ver los diferentes ciclos de combinado, las hidroeléctricas, las termoeléctricas, los de turbogás. Lo saqué del CENACE, este mapa. La infraestructura de transmisión que se tiene actualmente es de más de 110.000 kilómetros de líneas de alta tensión y 164.000 megavolts amperes de transformación que conforman la red nacional y de transmisión. Esta está dividida en 53 áreas de transmisión y 3 enlaces de interconexión nacional. De nuestra parte sería todo. Estas son nuestras referencias de donde sacamos nuestra información. Sí, muy bien, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues por ahí también les encargué que pues extrajeran 3 preguntas, digamos, clave, ¿no? De la información, no sé si las tengan, si no, para proponerles algunas. Bueno, si no las tienen, miren, una pregunta sería esta, ¿no? Por ejemplo, sí, yo sí he sabido esto, ¿no? Que las primeras redes fueron en corriente alterna o corriente directa para el equipo que expuso. En corriente directa. Bueno, directa, ¿no? Por los trabajos de Tesla y todo eso. Entonces, es una pregunta que, o sea, vamos a hacer un documento entre todos con las preguntas de cada una de las exposiciones. Entonces, una pregunta que quiero que hagan y, bueno, obviamente también que pongan ahí la respuesta es esta. ¿Por qué razón se
la mayoría de las redes ahora son de corriente alterna, ¿no? Si en un inicio fueron de corriente directa. Ajá, esa es una. Ok. Ajá, esa es una. La otra, entonces, como ustedes comentaron, vean cómo en un inicio la industria eléctrica era privada, ¿no? Era de privados, ¿no? Entonces, me gustaría que platicaran también cuándo, cuándo fue la nacionalización y más que una fecha, pues platicar cómo fue ese proceso de nacionalización, que fue lo que comentaron ahí, ¿no? ¿En qué año fue? ¿En qué año fue? ¿Aquí en México o a nivel mundial? No, aquí en México. La nacionalización, ¿no? Que pasó al pues sí, como parte de propiedad de la nación. Fue en 1960, profe. ¿60 o 39? Me pensé que 39, a ver las diapositivas. Porque fue Cárdenas, ¿no? El que lo hizo. Presidente Lázaro Sí, Cárdenas. Cárdenas con la ley de la industria eléctrica Sí, ¿fue en qué año? en 1939, el 11 de febrero. 39, ¿verdad? Sí. En el 60, ¿qué fue lo de la creación de CFE, creo, ¿no? Algo así. Sí, O sí, del profe. SENACE. Lo del SANS. Bueno, sí, eso ya, digamos, ya fue después, ¿no? Pero digamos el punto inicial en el cual la industria eléctrica ya pasó a ser parte de un bien de la nación, pues fue en ese año. Entonces eso, digamos, la pregunta puede ser, ¿cómo se realizó el proceso de nacionalización de la industria eléctrica, ¿no? Entonces ya pueden comentar eso, que el presidente Lázaro Cárdenas decretó tal cosa en el año 1969 y a partir de ese momento, pues la generación de energía eléctrica, pues es responsabilidad de la nación o bien de particulares, pero con una concesión, ¿no? Una concesión. Y si ustedes ahondan en ese tema, van a ver que no fue así de la noche a la mañana, ¿no? Que el presidente de un día para otro dijo, bueno, vamos a nacionalizar, ¿no? O sea, sí, también llevó su tiempo y esfuerzo, ¿no? También, porque, bueno, al final de cuentas, ¿cuál es la diferencia en que lo lleve? ¿Cuál cree que sea la diferencia en que la generación o la responsabilidad de la industria eléctrica sea responsabilidad de la nación o sea responsabilidad de particulares? ¿Cuál cree que sea la diferencia? ¿El costo de la misma electricidad? ¿Cómo? ¿El costo de la electricidad? Sí, Sería la ¿no? diferencia. Sí, ¿no? Sí. Digo, o sea, cuando se pone a cargo de particulares, pues se convierte en un negocio, ¿no? O sea, ahí es generar Claro. dinero, utilidades. Cuando es por parte de la nación, obviamente también se genera, pero pues ya es un servicio, ¿no? Como como, pues sí, como el suministrar agua y cosas así, ¿no? O sea, realmente el costo no es tanto por generar utilidades, ¿no? Son servicios públicos. Muy bien, bueno, yo creo que con estas dos Sí, preguntas. disculpe, Ajá, profe. dígame. Entonces quedarían las preguntas. La primera sería lo de cómo inició la generación de corriente No, o la qué fue. primera es, ¿por qué actualmente se utiliza la corriente alterna más que corriente directa, ¿no?
Sí, está por ahí el equipo. Sí, profe. Entonces, sí, una pregunta es esa, ¿no? O sea, si en un inicio las primeras redes fueron de corriente directa, ¿por qué en la actualidad se usa mayormente corriente alterna? Ok. ¿Cuáles fueron las razones? Ahí van a ver que la principal razón es porque por el transformador, ¿no? Por la ventaja del transformador, que en corriente Sí, alterna sí. se puede elevar y reducir, ¿no? Y en corriente directa, pues no era tan sencillo. Bueno, ahí redacten eso, ¿no? Y la segunda pregunta es esa: ¿cómo fue el proceso de nacionalización de la industria eléctrica en México? Ok. Ajá, y yo creo que esas dos, ¿no? Esas dos, con esas dos está bien. Entonces la redactan, miren, voy a hacer un archivo compartido ahí en Google Drive, a ver si, para que todos los equipos vayan subiendo sus preguntas. Y De acuerdo, profe. Entonces lo subimos pregunta y respuesta en un documento o... sí, un documento en Word, ahí vayan haciendo, y mañana voy a hacer un documento compartido para que todos la vayan subiendo, ya mañana les paso el link, el enlace para que suban su información. De acuerdo, profe. Entonces, miren, estaría pendiente su documento en Word escrito para subirlo al módulo, pero bueno, pues hasta que los matriculen, ¿no? Bien, entonces, ustedes ¿quiénes son? Son Díaz Vázquez, Velas ¿no? Fernández, José Iván y Díaz Vázquez. Díaz Vázquez y Velas Velasco Fernández. Hernández. Bueno, pues, su exposición tiene en 10, entonces queda pendiente lo del archivo, ¿no? Ok, profesor. Sí. Sí, profe. Muy bien, entonces, bueno, miren, el siguiente tema es déjenme ponerlo aquí, es sobre la normalización de las tensiones. Aquí, miren, los vamos a ver mañana porque, ahorita ya, es que ando haciendo unos trámites ahí en el ISSSTE y me piden un montón de documentos. Ahorita estaba escaneando y bueno, entonces, lo vamos a ver mañana, esta parte de la normalización de las tensiones. Este equipo les mandé una norma, ¿no? Una norma de una NMX, creo, para que expliquen un poquito, ¿no? Las tablas y algunos conceptos aquí de las tensiones, sí, porque, o sea, todo esto está normalizado, ¿no? O sea, el nivel de tensión ya es por norma, ¿no? No es lo que uno quiera, ¿no? Y acá, y también vamos a ver sobre las autoridades competentes, ¿no? Aunque ya hablaron un poquito sus compañeros, pero bueno, aquí van a hablar un poquito ya más a fondo sobre el CFE, SENACE, CENER, esto es también mañana, y a lo mejor si alcanzamos, pues vemos un poquito también, ¿no? De las características de las cargas. Bien, entonces, sí, lo vemos mañana, por favor, ¿no? Mañana pasan estos equipos. El tiempo que tardaron muchos compañeros es más o menos el promedio que se debe de tardar. Digo, en algunos temas sí nos vamos a extender más, pero bueno, es más o menos 15, 20 minutos por equipo. Entonces, lo vemos mañana, ¿no? Por favor, en la clase mañana vemos el equipo que le toca esto de la normalización de tensiones, los niveles de tensión, y el equipo que le toca autoridades competentes, que es lo del CFE y la SENACE. Ahí esto del código de red de la Comisión Reguladora de Energía. Muy bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Y alguna pregunta? No, profe. No, profesor. Bueno, pues si no, Ninguna. pues mañana nos vemos, por favor. Mañana continuamos. Ok. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana, profe. Buen día. Sí,